Ya vimos la primera peli de la saga, donde Harry invocaba a un demonio que poseía a tía Petunia, Dumbledore empezaba a matar a todos los alumnos en el gran comedor, Snape nos daba una clase de pectorales, pero ahora, imagina que matan a tus padres y te quedas huérfano, pero tu mejor amigo te acoge en su casa y te hace sentir como uno más de la familia, pero tu amigo y su familia son muy pobres. Tan pobres que a Dumbledore le da tanto asco que decide iniciar una matanza en el mundo mágico para matar a todos los pobres. Tus padres eran muy ricos y te han dejado mucho dinero, pero tu amigo es pobre como una rata. Pero tú eres rico, asquerosamente rico, así que no les ayudas económicamente nunca. Por pobre. Así que coges a la hermana pequeña de tu amigo y te la... ¿Cómo se llama la película? Harry, el sucio Potter. Así que si crees que sabes más de Harry Potter que el peluca, mírate el vídeo y si descubres una sola cosa que no sabías, tendrás que darle a like y suscribirte porque ya que estas son 30 curiosidades acojonantes de Harry, el sucio Potter. y la Cámara de los Secretos. Al comenzar la peli, vemos el enorme barrio de Little Whining, donde vive Harry, y que todas las casas son iguales, tal y como vimos en la primera. Pero en esta película, los dueños de la casa original pidieron más dinero a Warner por rodar en su propiedad. Así que al final los estudios acabaron construyendo la calle y la casa de Harry, que es el set definitivo de rodaje que vemos en el resto de pelis. Al descender la cámara, vemos la pequeña terraza blanca por la que tía Marge sale volando en El prisionero de Azkaban. La foto que está viendo Harry en el álbum podría ser la de la boda de sus padres, porque parece verse un vestido de novia. Los calcetines que cuelgan del cajón son los mismos que le dará a Dobby al final de la película. La foto que ve Harry de sí mismo con Ron y Hermione está mal, porque son notablemente más mayores en esta foto que en su primer año de Hogwarts, y Harry aún no les ha visto desde el año pasado. Harry dice: pero si no te está pidiendo que uses magia, solo te pide que abras el candado, si está la llave puesta y todo. Esta habitación es el segundo cuarto de Dudley. De nuevo los Dursley siendo unos perros por haber dejado a Harry dormir durante tantos años bajo las escaleras, si tenían un cuarto entero que él podía usar. Vernon dice, en referencia a su trabajo como director de ventas en Granny's, la fábrica de taladros. Luego vemos cómo usa uno de los taladros de su compañía para evitar que Harry escape. En el armario de Harry hay una pegatina de Gryffindor. Gryffindor tiene los colores de la Unión Soviética. También está su capa de buscador de Quidditch y un par de camisas que son varias tallas más grandes que pertenecieron a Dudley, ya que Harry hereda toda la ropa de su primo y más adelante en la peli le vemos con una de estas camisas. También hay una bandera de Gryffindor, la bandera de Hogwarts, su varita sobre la estantería y junto a ella los mismos juguetes con los que Harry jugaba en la piedra filosofal bajo las escaleras, que volverá a encontrar ahí mismo en las Reliquias de la Muerte parte 1. Su corbata del uniforme, sobre su baúl la bufanda de Gryffindor, los guantes de buscador y sobre su escritorio una baraja de cartas que podrían ser del juego de magia llamado Snap Explosivo, así como unos apuntes de la clase de pociones clavados en el corcho. Veo que tenés un negocio entre manos. Alrededor de Dobby podemos ver pequeñas partículas de magia que son resultado de su mera presencia. O a lo mejor es solo el polvo de la cama. La apariencia de Dobby molestó a Vladimir Putin, tanto que intentó llevar a Warner a juicio porque Dobby se parecía demasiado a él. Harry también parece tener dotes artísticas, pues hizo este dibujo de Hedwig. Quiero que me dibujes como a tus chicas francesas. Al salir del armario, Dobby tiene un calcetín en la cabeza. Un adelanto de que será Harry quien le dé un calcetín para liberarlo de los Malfoy. Al bajar por las escaleras,
Justo antes podemos ver un calendario donde los Dursley anotan que el día 1 de septiembre Dudley comienza su nuevo curso en Smeltings. La magia de los elfos es distinta a la de los magos, porque pese a todos los encantamientos de protección que tiene Hogwarts, Dobby es capaz de ir y venir durante toda la peli sin problema. Tras lo de la tarta, vemos una foto de Dudley, rubio de niño, un guiño al Dudley de los libros, que era rubio. Sobre la mesilla de Harry vemos un libro, Witch Owl, que fue escrito por Miranda Gouchard, la autora de los libros de hechizos, y que contaba con un cromo de rana de chocolate en el segundo juego. ¡Cuidado con las armaduras! Sobre el escritorio vemos un bol vacío, en referencia a que en el libro esa misma noche Petunia le daba a Harry un bol de sopa en lata para que comiese algo. El coche volador de los Weasley es un Ford Anglia, porque fue el coche que J.K. Rowling y su mejor amigo Sean Harris conducían en su juventud. La madriguera donde viven los Weasley está en Ottery Catchpole, y sus vecinos más cercanos son los Diggory, los Lovegood y los Fawcett. Al llegar, vemos unos cerdos. Un guiño a que en el libro la madriguera es descrita como una piara para cerdos. ¿Y crees que yo le gusto a Hermione? Pues no lo sé, Harry Potter 2. Este reloj se usa en los libros para saber qué tareas domésticas se necesitan hacer en ese momento. También vemos cómo debe hacer los famosos jerseys la señora Weasley. Oh, Mum made it. El reloj del abuelo Weasley tiene a dos pequeños ángeles pelirrojos que podrían representar a los hermanos gemelos de Molly, Fabian y Gideon Prewett, que fueron asesinados por los mortífagos. Uno de ellos fue Antonin Dolohov. En el reloj aparece la palabra dentista, algo que sí parece conocer el señor Weasley. Pero en El Príncipe Mestizo, la palabra dentista es algo desconocido para la mayoría de los magos. My parents are dentists. Fascinating. And is that considered a dangerous profession? También vemos la palabra prisión en caso de que sus hijos vayan a la cárcel, lo cual es muy probable. Las manecillas del reloj no son cucharas, sino la parte de arriba de unas tijeras. También hay un pequeño dibujo de todos los miembros de la familia Weasley, seguramente pintado por Ginny. Harry llega a Borgin and Burke, la tienda en la que trabajó Voldemort tras terminar sus estudios en Hogwarts. Trabajo gracias al cual consiguió el guardapelo de Salazar Slytherin y la copa de Helga Hufflepuff tras matar a Hepzibah Smith, descendiente de Helga Hufflepuff. El guardapelo fue vendido por la madre de Voldemort, Merope Gaunt, a esta misma tienda antes de que Voldemort naciese. El collar que vemos en la tienda es el collar de ópalo que usa Malfoy para tratar de matar a Dumbledore en El Príncipe Mestizo y que acaba llevando por error Katie Bell. Las cabezas reducidas son de elfos domésticos. La mano que atrapa a Harry es el objeto que Malfoy le pide a su padre en los libros. La mano de la gloria. Cuando Lucius Malfoy golpea a su hijo en la mano con el bastón, los colmillos de la serpiente que lleva labrada se le clavaron al actor Tom Felton en la mano, llevándolo al borde de las lágrimas. And I hit him with that cane. Fangs went right into his skin. And he looked up, this angelic little boy, wide eyes filled with tears, and we finished the scene, and I went, Tom, I'm so sorry. He went, no, it's all right, it was good for the scene, it was fine. La librería junto a la que pasa Harry es una de segunda mano, Tricks and Fall, y vemos el emporio de lechuzas que aparece mencionado en los libros. Hermione A todo gas lobezno Don Pepe y los globos. vuelve a arreglar las gafas de Harry tal y como hizo en la piedra filosofal. La niña que vemos leyendo un libro de Lockhart es Isabella Columbus, otra hija del director. De nuevo encontramos a Susan Bones en esta peli, interpretada por otra de las hijas del director, Eleanor Columbus. La niña del cuadro de las escaleras con flores es su hija, Violet Columbus, y este niño en la sala de estudios es su hijo, Brendan. ¡Mira mis hijos! Magical Me es la autobiografía de Lockhart y justo al lado está su libro de Viaje con los trolls, así como el de Plagas familiares al que hace referencia la señora Weasley en los libros. Los 3 libros blancos que le regala a Harry son parte de su famosa trilogía, que luego veremos que lleva a su primera clase con Gilderoy Lockhart. Vemos las iniciales F y B, quizás en referencia a Fantastic Beasts, es decir, el libro de animales fantásticos. Draco dice, y sí, tiene razón, ya que Ginny acaba siendo la novia de Harry Potter.
El bastón de serpiente que usa Lucius nunca apareció mencionado en los libros, y dice lo siguiente: el libro de Ginny es de la tienda de segunda mano que vimos antes. Al volver a introducir el libro de Ginny, Lucius introduce el diario de Tom Riddle junto con él. Maravillosa jugada. Y Harry es el único que se da cuenta. Lucius Malfoy no trabaja en los libros. Son tan asquerosamente ricos que no necesitan trabajar. Los Weasley aparcan el coche volador justo en el parking reservado para taxis, confirmando que no acaban de entender cómo funciona el mundo de los muggles. Incluso vemos a varios de ellos reprochando con la mirada que alguien se haya atrevido a aparcar donde los taxis. El búho que lleva Percy en su jaula es Hermes, un regalo que le hicieron sus padres por ser nombrado prefecto de Hogwarts. Cuando Harry y Ron se dan una hostia, podemos ver al doble de acción de Harry en el suelo, y el hombre de la estación es el mismo que el de la primera. De hecho, iba a aparecer en la escena final de Las Reliquias de la Muerte, parte 2. Pero fue eliminado. Ya en el coche volador, al salir fuera podemos ver cómo hay varios niños que ven a Harry y a Ron en el coche desde el expreso de Hogwarts. Tras estrellarse el coche, este expulsa el equipaje del maletero con un sonido de pedo. Mejor fuera que dentro, es lo que digo, Fiona. Harry y Ron son vistos por 7 muggles. By no less than 7 muggles. El número 7 está presente en infinitas cosas en toda esta saga. ¿Algo del carrito, niños? La saga son 7 libros, los años de estudio en Hogwarts son 7, los Weasley tuvieron 7 hijos, la varita de Harry le costó 7 galeones, el castillo tiene 7 plantas, 7 es la edad a la que la magia suele manifestarse en los niños, 7 son los obstáculos que impedían llegar a la piedra filosofal. ¡Uy, la paraste de pecho, Colorado! La poción multijugos tiene 7 ingredientes, y así con miles de cosas más. Las mandrágoras tienen forma humana porque las raíces de la mandrágora siempre son similares a las de un cuerpo humano. Una planta que soñaba con ser humana, cuyo llanto se creía que podría volver loco o matar a quien se atreviese a desenterrarla. Por eso todos los niños aquí llevan orejeras. Nick, casi decapitado, saluda a Percy y a una chica que va con él. Hello, Percy. Miss Clearwater. Esta chica es Penélope Clearwater, la novia de Percy en los libros, cuya relación dura hasta el final del Prisionero de Azkaban. Pues terminaron sus estudios en Hogwarts y deciden seguir caminos distintos. La cinta adhesiva que usa Ron para arreglar su varita rota es Spellotape, una cinta que suelen usar los magos cuando algo que se rompe no puede ser arreglado con un mero hechizo. Y las babosas que expulsan esta peli eran en realidad dulces y de diferentes sabores. En la clase de Gilderoy Lockhart encontramos cientos de fotos de él mismo y hasta su retrato lo sonríe de vuelta. En la peli más adelante vemos una foto de Gilderoy Lockhart jugando al Quidditch con una túnica de Ravenclaw, casa a la que este pertenecía. Y como él mismo menciona, and 5 times winner of Which Weekly's Most Charming Smile Award. Una revista del mundo mágico sobre las celebridades mágicas y el cotilleo. De hecho, Harry sale en esta revista gracias a Rita Skeeter, la periodista que conocemos en El Cáliz de Fuego. Cuando los duendecillos atacan, Hermione es la primera estudiante en tirar todos sus libros al suelo. Esto lo hace porque sabe que los duendecillos tienden a romper todo lo que ven, así que instintivamente protege sus libros. 50 puntos. Neville dice Why is it always me? algo que se repite a lo largo de toda la saga. Is it always going to be you? Me dejaron 80 horas colgado. En este plano del lago negro, a lo lejos vemos un pequeño islote. En este montículo de tierra es donde más tarde será enterrado Dumbledore en El Príncipe Mestizo, junto con la varita de Sauco. Al lado de esa isla encontramos otro lugar donde Newt Scamander y Leta Strange comparten un momento íntimo juntos en Animales Fantásticos. Este póster de la pared son las reglas de Filch que veíamos en la Piedra Filosofal. En esta peli, el número de reglas y castigo han aumentado bastante de un año a otro.
That's quite big. Las tres chicas del equipo de Quidditch son Angelina Johnson, quien será capitana después de que Oliver Wood se marche, aunque podremos ver a Oliver Wood en las Reliquias de la Muerte parte 2 durante la batalla de Hogwarts. Y estas son Alicia Spinett y Katie Bell, aunque luego cambiaron a la actriz. La cabaña de Hagrid La cabaña era de un mendigo. está plagada de pequeñas jaulas colgadas del techo, con las que seguramente Hagrid atrapa a todas esas criaturas que le encantaría tener como mascota. También podemos ver el famoso postre de Hagrid en los libros y que siempre ofrece al trío, pero lo rechazan porque podría partirles los dientes. Cuando encuentran a la señora Norris petrificada, ¡Has matado a mi gata! No. Ahora tú serás mi gata. Lockhart dice: I know exactly the counter curse that could have spared her. y es que esa mirada de Dumbledore lo dice todo. Justo detrás de los profesores podemos ver por primera vez cómo es la entrada del baño de las chicas, donde está Myrtle la Llorona. La actriz que interpreta a Myrtle tenía 37 años cuando fue elegida, para evitar que durante el rodaje del resto de películas Myrtle pareciese más mayor, ya que es un fantasma y no podía envejecer. Esta chica de aquí es de Hufflepuff y es Hannah Abbey, la chica que se acabará casando con Neville Longbottom. Y junto a ella vemos a Ernie Macmillan, quien en los libros cree firmemente que Harry es el heredero de Slytherin. McGonagall olvida mencionar que Godric Gryffindor y Salazar Slytherin tuvieron un duelo entre ambos muy mítico, y es que en un tiempo ambos fundadores de las casas llegaron a ser muy buenos amigos. Tuvimos un duelo de locura. La chica que hay junto a Ron es Millicent Bulstrode, en quien Hermione intenta transformarse con la poción multijugos, pero acaba siendo pelo del gato de esta chica. El libro que usan para la poción multijugos es de Phineas Bourne, pero en los libros esta obra solo se encuentra en la sección prohibida. Durante la peli es posible escuchar un fragmento de música de Star Wars: El ataque de los clones. Ya que John Williams es el compositor de ambas pelis. Y como hizo la banda sonora de ambas pelis a la vez, al final se hizo un lío y podemos escuchar ambas bandas sonoras. En el partido de Quidditch vemos a Lee Jordan junto a la profesora McGonagall, algo muy habitual en los libros, pues la profesora McGonagall siempre está corrigiendo a Lee Jordan en sus comentarios durante el partido. Hagrid dice: Harry, que la nos ha sido por uno. peluca sabe! Harry's got himself a rogue bludger. que es el nombre del capítulo 10 en el libro. La poción crece huesos que usa Harry fue creada por un tal Linfred Stinchcombe, cuyo apodo era Potterer, que con el tiempo se redujo a Potter. Esta poción la inventó un antepasado del propio Harry Potter. Y otros antepasados de Harry eran los Peverell, que eran los tres hermanos de la fábula de las Reliquias de la Muerte. Por eso Harry hereda la capa de invisibilidad en la anterior peli. Vemos varias veces a Myrtle introducirse en el váter para volver a las cañerías. No mames, qué asco. Lo cual es un guiño a que en los libros esta hacía lo mismo para poder ir hasta el lago negro de Hogwarts. La mesa del club de duelos posee todas las fases de la luna. Vemos de nuevo los relojes de los puntos de las casas de Hogwarts. Snape usa Expelliarmus, el hechizo que desarma al mago oponente. Sin embargo, Gilderoy Lockhart no pierde la varita. Quizás porque, como ya sabe que va a perder el duelo, la aferra con todas sus fuerzas, porque sabía que iba a perder contra Snape. El hechizo de Malfoy es un hechizo repulsor, pero en español dice ¡Tarantalegra! lo cual no tiene sentido porque es un hechizo que te hace bailar. Pero el de Harry es un hechizo que genera cosquillas en nuestro oponente, aunque no es el efecto que vemos en la peli. El hechizo que usa Lockhart hace volar a la serpiente, y es el mismo que usa Ojo Loco en el Cáliz de Fuego para hacer volar a Draco cuando lo convierte en un hurón. El hechizo que usa Snape es el mismo que usa Dumbledore cuando lucha contra Voldemort en la Orden del Fénix, y el que usa McGonagall contra Snape en las Reliquias de la Muerte. Si paramos la imagen un segundo, veremos a un miembro del equipo de rodaje en la peli. ¡Qué cagada!, ¿no? Lo que Harry dice aquí en Parcel es: déjalo en paz. ¿A qué estás jugando? La mujer que vemos en la biblioteca es la bruja encargada de vigilarla, conocida en los libros como Madame Pence. La contraseña para ir al despacho de Dumbledore casi siempre suele ser un dulce. Sherbet lemon.
De hecho, en el despacho de Dumbledore vemos alguna vez pequeños dulces de sorbete de limón. No en vano, la estatua que custodia la entrada al despacho es un grifo. Grifo en inglés es Griffin y puerta en inglés es door. Así que la puerta del despacho de Dumbledore es... Todos los cuadros que vemos en el despacho son de los anteriores directores de Hogwarts, que una vez mueren son colgados ahí para que puedan aconsejar al nuevo director. Professor Dumbledore, sir. Harry y el Fénix ya comparten un vínculo en común desde hace mucho, y es que el núcleo de la varita de Harry está hecho con una de las plumas de Fawkes. Richard Harris, el actor que interpretaba a Dumbledore en las dos primeras pelis, creía que Fawkes era un ave real y no un animatrónico de lo bien hecho que estaba. Richard Harris comes over to us. It's absolutely amazing how they train these things, isn't it? It's a puppet. Bleep off. He believed that Fawkes was real. Cuando Hagrid aparece con un gallo muerto, es que alguien se está encargando de matar a todos los gallos de los terrenos de Hogwarts. Esa persona es Ginny, bajo el control de Voldemort. Pues este quería deshacerse de la única cosa capaz de derrotar a un basilisco, el canto de un gallo. Buenas noches a todos. La poción que hace Hermione para dormir a Crabbe y a Goyle es la misma que la del filtro de muertos en vida en El Príncipe Mestizo, con la sutil diferencia de que esta solo sirve para que quien la consuma duerma unas cuantas horas. Draco dice algo que fue improvisado por el actor. Harry se introduce en el diario de Tom Riddle. Contigo no, bicho. Que emplea la misma magia que el pensadero de Dumbledore. Pero antes de entrar vemos que la llama de una vela se refleja sobre el jersey de Harry, que al entrar en los recuerdos de Voldemort, pese a que todo está en blanco y negro, seguimos viendo cómo en el jersey de Harry, la misma llama de la vela de su habitación se sigue moviendo en el jersey. Vemos que Tom Riddle lleva la insignia de prefecto. Dumbledore menciona un guiño a Armando Dippet, director de Hogwarts antes de Dumbledore. ¿Y me lo tienes que decir ahora, mientras estoy cagando? Pues Albus era profesor de transformaciones. La interacción entre Dumbledore y Tom es la misma que la de Harry y Dumbledore en el presente. El uniforme de Ron está más desgastado y es de color gris, ya que los Weasley no compran nunca ropa nueva. Ron solo hereda la ropa de sus hermanos mayores porque son pobres. ¡Odio ser pobre, lo odio! Vemos a Oliver Wood dando un discurso y con un esquema en la pizarra, una referencia a las míticas charlas soporíferas que daba el capitán del equipo de Gryffindor en los libros antes de cada partido. Antes de llegar al campo de Quidditch, vemos al equipo de Hufflepuff volando. Y es que Gryffindor contra Hufflepuff es el partido que se anula en este libro, justo aquí. Cornelius Fudge aparece por primera vez, con un aspecto muy distinto al que presenta en posteriores pelis. Dumbledore descubre a Ron y a Harry bajo la capa y les mira directamente, porque los está viendo gracias al hechizo Omenum Revelio, y que usa Hermione en las Reliquias de la Muerte. Aragog es ciega. Durante esta secuencia, Ron no está actuando, pues el actor Rupert Grint tiene aracnofobia. ¿Por qué arañas? ¿Por qué no podemos seguir mariposas? We do not speak of it. It is an ancient creature we spiders fear. Que las arañas no hablen del basilisco es un paralelismo con los magos que evitan mencionar el nombre de Voldemort. Voldemort. A name I knew wizards everywhere would one day fear to speak. Tuvieron que volver a grabar estas escenas varias veces, pues Fan, el perro de Hagrid, se volvió sobreprotector con Daniel Radcliffe y se ponía siempre delante de él a ladrar para protegerlo del animatrónico de Aragog. El hechizo que usa Harry contra las arañas es el mismo que aprende en los recuerdos de Tom Riddle. En el aula de Lockhart vemos que todos sus cuadros y retratos han desaparecido cuando este planea huir. Vemos una peluca sobre su escritorio, por lo que incluso su pelo ni siquiera es suyo. ¡Calvo! Myrtle menciona a Olive Hornby, quien acosaba a Myrtle la Llorona en Hogwarts. Después de morir, Myrtle acosó a esta chica hasta arruinar la boda de su hermano. A la Cámara de los Secretos se accedía originalmente por una serie de túneles mágicos que escondía una trampilla.
Cuando pusieron la fontanería de la escuela en el siglo XVIII, la entrada de la cámara peligró. Por eso un estudiante de Slytherin, Corvinus Gaunt, descendiente directo de Salazar Slytherin, se aseguró de que la entrada permanecía intacta y más oculta que nunca en el baño de las chicas. Lo que Harry dice aquí es... palabras con las que Ron se va quedando a lo largo de la saga para luego abrir la Cámara de los Secretos en la última peli. La Cámara de los Secretos está situada a decenas de kilómetros de profundidad bajo el lago negro de Hogwarts, y los restos que encontramos son de ratas y animales de los que el basilisco se ha ido alimentando durante siglos. El olor tan horrible es el del basilisco, pues una de las armas más letales de este animal es también su aliento pútrido. El estado en el que queda Lockhart, tras el hechizo desmemorizador, es tan peligroso para sí mismo que en los libros acaba siendo enviado al hospital de San Mungo de heridas mágicas, del que nunca sale. De hecho, esta peli es la única de la saga que tiene una escena postcréditos donde podemos ver a Lockhart ingresado en esta misma institución. El apellido Riddle de Tom es de su padre, Tom Riddle Sr. I was going to keep my filthy muggle father's name. Y Marvolo es en honor a su abuelo Marvolo Gons, un mago de pura sangre que abusaba de su madre, hasta el punto de que esto provocó que ella reprimiese su magia. El sonido que hace Fawkes es conocido como lamento del Fénix, que inspira a los puros de corazón e inspira miedo en los impuros como Voldemort. Lo que dice Tom es... y lo que le dice al basilisco... los basiliscos fueron creados por Herpo el Loco, a quien vemos en los cromos de ranas de chocolate de los juegos. Descubrió que si un sapo incubaba el huevo de una gallina, nacería el rey de las serpientes, un basilisco. También creó el primer Horrocrux y fue el primero en hablar lengua parse. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupa? Voy a matar cuando vengas. Aunque en los mitos los basiliscos tienen aspecto de gallo, cola de serpiente y cuerpo de dragón. Justo antes de morir, el basilisco mira directamente a Salazar Slytherin, su dueño original. En la mitología, las lágrimas de Fénix también son curativas y poseen una gran fuerza, por eso Fawkes es capaz de sacar a todos de ahí. Este plano de todo siendo salvado por Fawkes es un guiño a la portada americana de este libro. Harry y Ron reciben el mismo premio que Tom Riddle, tal y como descubrimos en la anterior película en la vitrina de premios. La espada de Gryffindor fue hecha para Godric por el rey de los goblins, Ragnuk, pero la espada era tan hermosa que le dolió a horrores tener que dársela a Godric Gryffindor, e intentó mandar a sus secuaces para robarle la espada. Fracasaron y Godric lo amenazó. Pero como venganza, el rey Goblin difundió el rumor hasta el día de su muerte de que la espada fue robada por Godric Gryffindor. Por eso los Goblins quieren recuperar tan desesperadamente la espada de Godric. Mr. Potter will always be around to save the day. I will be. Todo esto fue improvisado por ambos actores. El hechizo que iba a usar aquí era Avada Kedavra. ¡Esta no es algo! Finalmente, Dobby salva a Harry. Just promise me something. Never try to save my life again. Dobby rompe esta promesa en las Reliquias de la Muerte parte 1 y vuelve a salvarle la vida a Harry, lo cual conduce a Dobby a su muerte. Por desgracia, esta fue la última película de la saga que protagonizó el inolvidable Richard Harris como Dumbledore, quien aceptó el papel porque su nieta dijo que dejaría de hablarle si no lo hacía. I wasn't going to do it, so my granddaughter called me and said, Papa, if you don't play Dumbledore, I will never speak to you again. No solo fue un actor brillante con una carrera increíble, sino que en tan solo 2 pelis consiguió que todos siempre lo recordemos como el verdadero Dumbledore de Hogwarts. Un hombre que incluso estando enfermo le dijo al director que por favor no le sustituyeran, que se pondría bien y volvería al rodaje. Richard Harris falleció en el año 2002, justo después de terminar la segunda peli. Pero si esta saga sigue siendo mágica, es gracias a la interpretación de actores como él, cuya luz nunca se apagará. Always fun in here. Dale a like si quieres que siga haciendo vídeos de las demás películas de la saga.
y suscríbete para encender tu varita por aquellos que nunca se irán.